Hola, profe. Hola chicos, ¿cómo les va? Bien. ¿Y usted? Bien, bien, el pelo, ¿me escuchan bien? Sí. Buenísimo. Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bueno, vamos a compartir. ¿Cómo le vieron con el práctico 3? Tuve algunas consultas ahí, ¿le llegó las respuestas? No sé si, creo que de acá, no me acuerdo, Catalina creo que me había consultado. Sí, yo no había entendido el punto 2. Era un poquito complejo, en realidad no era con circuito mixto. No hay problema igual, no se preocupe. Después, en todo caso, si existe algún error, yo se los marco en el comentario privado cuando se los corrija. ¿Ven el PowerPoint ahí? Hola, profe. Sí. Hola, Buenas tardes. ¿cómo andan? Buenas tardes. Bien, vamos a empezar con un tema nuevo. Es una clase bastante corta y de teoría, no tiene práctica hoy. Antes, profe, después de que termine la clase, ¿le puedo hacer una consulta sobre el trabajo práctico número 3? Decime ahora antes que arranquemos, no hay problema. No, todavía no entiendo el punto 2. Bueno, No sé cómo calcularlo. pará, vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar de compartir y voy a abrir un documento blanco en Word. ¿Leíste el comentario que yo te puse? Sí. Sí, pero todavía no puedo. Bueno, para que vuelva a compartir. Aquí no, a ver, ¿dónde está el documento blanco acá? ¿Ven el Word ahí? Sí. Bueno, el punto 2, no tengo ahora el mouse, así que vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué datos tiene el punto 2? Datos. ¿Tiene potencia de cada lámpara? ¿Mm? ¿Sí? ¿Tiene tensión de cada lámpara? Y tiene, Ah, el voltaje de cada lámpara. claro, Ah, y tiene ok. tensión total. ¿Sí? Tienes puesto algo como esto, 24/25. Quiere decir que todas las lámparas son de 24 volt de tensión y de 25 watts de potencia. ¿Estamos de acuerdo? Así. Tiene, ¿no? Si mal no recuerdo. Bueno, Sí, sí, sí. ¿cuáles son las incógnitas que pide? Pide, creo que como punto 1, resistencia de cada lámpara, intensidad de corriente de cada lámpara. Creo que pide tensión de cada lámpara, potencia de cada lámpara y potencia total o potencia del generador. ¿No? ¿Algo así era? No tengo en este momento en mente bien el ejercicio, pero iba por ese lado. Bueno, yo te comentaba en el Classroom que vos teniendo de dato P, cálculos vamos a poner, teniendo de dato P y teniendo de dato U, ¿qué se puede calcular? La La I. intensidad. Claro, Ah, yo tengo P igual a U por I, ¿no? Entonces, haciendo un despeje matemático, si quiero despejar I, ¿qué hago? Paso U dividiendo. Y me queda así, ¿no? P dividido U es igual a I. ¿Sí? Como las tres lámparas son iguales, no hace falta que haga los tres cálculos. Directamente vos acá decís, bueno, P era 25 watts, dividido 24 voltios, esto te dará 1,0 y moneditas, es casi 1, 1,04. 1,04, que amperes, ¿verdad? Este es igual a Ujú. quién? A I1 y es igual a I2 y es igual a I3. Fíjense que no estamos resolviendo el circuito mixto. O sea que todas las lámparas van a tener la misma resistencia. Ujú, sí, Oh, no hay lo problema. había Si, hecho bien, si ya lo pero... entregaron, no hay problema. Yo se los No, pongo en no, el yo todavía no comentario. lo entregué, yo todavía no lo entregué. Si los Pero quieren, lo había hecho bien y lo borré. si a ver, si alguno lo entregó y lo quiere reentregar, no hay problema, también, ¿sí? Sube otro archivo, me pone, profe, el archivo 2 es con el 2 corregido, no hay drama. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahí yo tengo la Tenemos corriente. 12 igual hasta las 12, ¿no? Sí, tienen todo el día hoy. Tenemos tiempo hasta las 12. Ah, Ujú. bueno. Pregunto, ¿estas dos era necesario calcularlas? Esto habíamos dicho que no, porque eran datos, están acá. O sea, era de lectura del ejercicio, era Y para el 5 ejercitar la lectura. tampoco, sí.
Y el 5 sí, habría que hacer un cálculo, pero ahí lo vemos. Entonces acá estamos calculando el 2, ¿no? Ya tengo los resultados. El punto 3, perdón, el punto 1, que son las resistencias. Si yo tengo U y tengo I, que puedo calcular por ley de Ohm, R, ¿verdad? Hago U dividido I y me da R. Coincidentemente son las tres iguales, porque tengo tres tensiones iguales y tres corrientes iguales, entonces es un solo cálculo. Es 24 voltios dividido 1,04 amperes. Me da prácticamente 24 voltios. Un poquitito menos quizás, ¿no? 23, ohms. Vamos a ponerlo así, pero no tengo la letra omega griega, ohm. Y esto es, ¿quién? R1, R2 y R3. Son las tres iguales. ¿Sí? Bien. Tengo las resistencias, tengo las intensidades, solamente me queda la potencia del generador, que en realidad se va a repetir, pero bueno, lo pueden hacer al cálculo. Era creo que el 5. No me lo toman. 5. La potencia del generador, ¿a qué es igual? Bueno, P dijimos que era igual a U por I. U por I, pero U por I. U lo tengo, creo que les di de dato que el generador tenía 24 volts, por la corriente que circula en el circuito, que es 1,04 amperes. No es circuito mixto, vuelvo a repetirlo. Si ustedes lo hacían como circuito mixto, las corrientes quedan incongruentes, o sea, quedan mal. No cierra el circuito, pues no está armado para hacerlo como circuito mixto. Sí, el 1 y el 2 está armado para circuito mixto. ¿Sí? Este era solamente para aplicar la ley de Ohm y una lectura comprensiva, si se quiere, del ejercicio. ¿Está bien? Bueno, entonces me quedará 24, moneditas watts. Y ahí tengo la potencia del generador. En su momento dijimos, son 3 pasos como mucho, y ya tienen el ejercicio resuelto. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Quieren hacer una captura de esto? Pues yo voy a demorar en subir el video. Quedó, profe, quedó. ¿Quedó? ¿Se entendió? ¿Sí? Vuelvo a repetir, si alguno ya lo cargó y quiere volver a recargar el ejercicio, y quiere eliminar el archivo, cargarlo de nuevo, está perfecto. Yo no corrijo, voy a corregir recién cuando entreguen todos. Estimo que durante el fin de semana voy a corregir. Si alguno lo quiere entregar mañana, a ver, no está prohibido entregarlo mañana. Lo que pasa es que, bueno, va a estar entregado fuera de término, tendrá una nota máxima menor al 10, nada más. ¿Sí? Yo recibo los prácticos fuera de término, le pongo como nota máxima un 8, un 7, para ser justo con aquel que lo entregó en tiempo y forma, nada más. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra duda? Pregunten, ¿eh? No era una prueba, o sea, se puede preguntar todo lo que quieran. Es más, la clase pasada fue de consulta y solamente estuve con Máximo y Eric, me parece. ¿Sí? Sí. Así que, ¿tienen consulta disponible? ¿La tuvieron? Hoy, si alguno tiene otra duda, consulten. No pasa nada. Por lo pronto, arrancamos con esto. ¿Sí? Vamos a arrancar con instrumento de medición. Específicamente, yo les puse ahí una tablita. Esto después se lo subo al Classroom, el Power, con todos los instrumentos de medición que existen. ¿Sí? En realidad hay más, hay algunos más. Pero en la parte eléctrica y electrónica son estos los que se usan. En la última columna está el instrumento, en la del medio está la unidad de medida y al principio, en la primera, está la magnitud. ¿En cuáles nos vamos a centrar nosotros? Bueno, en lo que venimos trabajando. Tensión, corriente, resistencia y potencia. ¿Sí? O sea, vamos a medir tensión o voltaje con un voltímetro, vamos a medir intensidad de corriente con un amperímetro o pinza amperométrica, son dos cosas distintas, amperímetro o pinza amperométrica. Vamos a medir resistencia con un ómetro o un ohmímetro, que es lo mismo. Y vamos a medir potencia. ¿Qué tipo de potencia? Potencia activa. ¿Sí? Hay que diferenciarla porque ahora ya empiezan a aparecer otros medidores de potencia reactiva y de potencia aparente. ¿Sí? Entonces vamos a medir potencia activa en watts con un batímetro. Esos son los 4 instrumentos de medición que vamos a empezar a estudiar a partir del día de hoy. ¿Sí? Nos vamos a centrar hoy en el amperímetro. Clase que viene veremos voltímetro y así hasta culminar con los 4. ¿Sí? Tablita de amor Sí. recordatorio nada más de magnitud y unidad de medida. Estimo que esto ya lo tienen recontra mil sabido. ¿Sí? ¿Qué es lo primero
que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a realizar una medición, sea cual sea el instrumento que vamos a utilizar. Si vamos a medir corriente alterna, vamos a medir corriente continua. Son dos cosas totalmente diferentes y que llevan, si se comete un error, a la destrucción del aparato. Se rompe el aparato, se quema. Si yo mido alterna, ¿sí?, con el aparato puesto en continua, digo, el aparato es un instrumento de medición, el tester, ¿lo conocen? Algo así, porque es el multímetro, el tester le decimos. Entonces, lo primero que tengo que tener en cuenta es cerciorarme qué tipo de corriente voy a medir. Y para ello tengo que recordar los símbolos, que son muy sencillos, son los que se ven acá. Las dos líneas es corriente continua, línea continua y de trazos, y esto que parece una S, que no es ni más ni menos que la forma senoidal de la onda de corriente alterna, ¿sí?, es el símbolo de corriente alterna. ¿Está bien? Importantísimo. Antes de medir cualquier cosa, lo primero que tengo que hacer es decir, ¿qué voy a medir? ¿Corriente alterna o corriente continua? ¿Voy a medir en una línea de mi casa o voy a medir en una batería, en una pila? ¿Sí? ¿Qué circuito voy a medir? Una vez que yo tengo definido eso, tengo que, determinar qué magnitud voy a medir. Si voy a medir corriente, intensidad de corriente, si voy a medir tensión, si voy a medir resistencia, si voy a medir potencia. Hoy vamos a aprender a medir intensidad de corriente. ¿Sí? La medición de la intensidad de corriente se mide con un aparato que se llama amperímetro. ¿Bien? ¿Cómo se coloca el instrumento para poder medir? Se coloca en serie en el circuito, como el símbolo que tienen ahí abajo. Entonces, para medir corriente, intensidad de corriente en un circuito eléctrico, tengo que abrir el circuito y colocar mi instrumento de medición en serie. O sea, tiene que la corriente pasar por adentro del amperímetro para que me marque el valor de la corriente que está circulando. ¿Se entiende? Es una medición peligrosa, porque yo estaría trabajando con corriente activa y manipulando un instrumento. Entonces, es complejo. No se utiliza prácticamente ya esta técnica, pero es una de las técnicas que hasta que apareció la pinza amperométrica se utilizó. ¿Sí? Sépanlo, se llama amperímetro y se tiene que conectar en serie. Profe, tengo una Diga, consulta. consulte. Las pilas, por ejemplo, ¿no? Sí, Tienen corriente. sí. O sea, ¿Y por qué no nos electrocutamos? porque es muy, pero muy bajita. Y Entonces algo vos, debemos sentir. una pila por sí sola, lo que tiene es tensión, carga. Si vos conectás la pila a un LED, a un motorcito, si haces un circuito cerrado, la pila te brinda tensión y por los cables circula corriente, que no es lo mismo, ¿eh? O sea, si vos agarras una pila sola, Ah, no te va a pasar claro, nada, porque porque tiene tensión. la energía está almacenada. ¿Cuándo empieza a circular la corriente? Cuando esa energía yo se la brindo a una resistencia, a un LED, a un motor, a una lámpara. Y lo tengo que conectar y hacer un circuito cerrado. De esa manera tengo circulación de corriente. Tampoco la vas a sentir porque es mínima, es muy pequeña. Las corrientes continuas en, en circuitos prácticamente chiquitos a medianos son muy bajas. Estimo que en electrónica les debe suceder que ustedes hacen cálculo y las corrientes son muy bajas. Son de menos de 1 ampere, 0 y moneditas, siempre son decimales. En cambio nosotros en corriente alterna son corrientes muy altas. ¿Por qué? Y porque la tensión que tengo en corriente alterna es alta, son 220 volts. Imagínense que la tensión que tengo en mi casa, en la línea, es 220 y la tensión que tiene una pila es 1,5, no sé, 200 veces menos, 180 veces menos. Es mucho más baja la tensión, ¿sí? Son distintos tipos de circuitos, por lo tanto hay distintos tipos de corriente. Nosotros en electricidad, siempre lo repito, nos centramos en corrientes alternas, ¿sí? O sea que los valores de las corrientes que circulan son muy altos. Son muy peligrosos, obviamente, ¿sí? Son peligrosos para el ser humano. Entonces, esto yo se los tengo que contar y les tengo que explicar cómo se conecta un amperímetro, pero no voy a pretender que ustedes conecten un amperímetro en un circuito porque es muy peligroso.
¿Lo pueden hacer? Sí. ¿Se puede hacer en clase? Sí, bajo supervisión del docente. O sea, lo podemos hacer en la escuela con un aparato especial, que es el multímetro, que tenga la escala que corresponde a la corriente que vamos a medir, y supervisados por una persona. Tiene que estar todo preparado, si no, no. Exactamente, sí. Bien, Ok. hasta ahí me siguen. Amperímetro, se conecta en serie, es peligroso. Prácticamente esta técnica no se utiliza. ¿Por qué? Salió una nueva, que es la pinza amperométrica, que ahora lo vamos a ver. Si encuentro un videito acá se los muestro. Bien, es importante esto. A ver, ¿cuáles fueron las características que tengo que tener en cuenta cuando voy a medir? ¿Corriente alterna o continua? Que voy a conectar en serie el aparato, si voy a medir corriente, y tengo que tener una noción, a priori, no exacta, pero sí una noción, de los valores de corriente que estoy midiendo. O sea, yo antes de medir, tengo que hacer un cálculo. Tengo que agarrar una hojita, dibujar el circuito que voy a medir y hacer cálculos como hicimos nosotros, con el circuito serie, paralelo, mixto, ¿sí? Y tener una noción de la corriente que va a circular. No es lo mismo que circule un amper que circule en 25 o que circule en 150. Son tres cuestiones muy diferentes, ¿sí? Y eso nos va a permitir seleccionar la escala del aparato correcta. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí. Bien. La pinza amperométrica mide lo mismo, mide corriente, ¿sí? Pero la mide de manera indirecta. La mide a través del campo magnético. Ustedes saben, o estimo que deberían, si no lo saben se los cuento, que cuando circula corriente por un conductor, ese conductor está atravesado, si se quiere, por un campo electromagnético, por un campo magnético. ¿Sí? ¿Sabían ustedes que si una corriente circula por un cable se genera un campo magnético? ¿O se están enterando hoy? Yo me entero hoy. No sé No el resto. entero hoy. ¿Se enteran hoy? Bueno, se Sí. los cuento, entonces se los presento. ¿Sí? Chicos de tercero, quinta, cuando dentro de un conductor circula corriente, ese conductor tiene una formación de un campo magnético, ¿sí? Entonces, lo que mide la pinza amperométrica no es corriente, es campo. Y a través de un instrumento, plaqueta electrónica que tiene adentro, me transforma el valor del campo en valor de corriente. ¿Sí? Por eso cuando ustedes vean una pinza, la pinza no toca en ningún momento el cable, no se conecta en serie en ningún momento. Ahora lo vemos en un videito rápido. Y al ¿Sí? medir el campo me da el mismo valor que si estuviese midiendo tocando un cable. Si Exactamente el mismo. estuviese midiendo con un cable. Ujú, Ah, tal ok. cual. Sí, sí, tienen la misma precisión. ¿La pinza amperométrica tiene algo que ver con las pinzas del auto o estoy...? No, 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 no. Es un instrumento que tiene una forma de pinza, por eso se llama pinza amperométrica. Ya lo vemos, ¿eh? Ya. Terminamos la presentación y vemos un videito que mostré igual, que es de YouTube, pero lo miramos. Ahí, bueno, ahí se ve una, ¿sí? Pero ahora le muestro un video. ¿Está bien? Cuando miden corriente con la pinza, ¿sí? Tienen que abrazar solo un conductor. Si se abrazan dos conductores, se quema. O sea, yo tengo fase y neutro, tengo que abrazar el conductor, así como está en la foto, uno solo, o la fase o el neutro. Tengo que tener cuidado, como figura ahí, vieron abajo, ¿sí? De no agarrar más de un conductor porque la voy a quemar. ¿Por qué? Y porque hay distintos campos magnéticos, cada conductor tiene su campo. Si yo abrazo dos conductores a la vez, estoy generando una incoherencia entre campos magnéticos y es muy probable que el aparato se queme, se dañe. ¿Sí? Es un aparato muy sensible, tiene un circuito electrónico adentro. ¿Está bien? ¿Te entiendes hasta acá? Son muy sencillas las características y los pasos que yo les voy a dar, no es algo extremadamente difícil de entender. Bien, ahí termina la presentación, ¿sí? Esto es pinza amperométrica o amperímetro para medir intensidad de corriente eléctrica. Yo mientras voy charlando con ustedes, a ver si tienen alguna duda, voy buscando aquí en YouTube un video de cómo se conecta un amperímetro y cómo se conecta una pinza amperométrica. Lo utilicé ayer, espero que me haya quedado guardado. Dudas, consultas, preguntas. Vuelvo a repetir, no es algo extremadamente difícil, ¿sí? ¿Qué tiene la pinza amperométrica? ¿Qué tiene dónde? ¿Adentro? ¿Cómo funciona? Bien, ahí te muestro, mira. A
A ver, a ver, a ver. Vamos a mirar el de la pinza. Yo lo Tiene voy. como un campo alrededor de la pinza o algo así que detecta. Tiene unos imancitos, ¿sí? En las puntas que detectan el campo magnético, ¿sí? Simplemente medidores del campo magnético. Ese campo magnético, al medirlo, adentro, tiene una calculadora, si querés, entre comillas, que te hace la conversión de campo en corriente, ¿sí? Simplemente eso. Es un aparato, a ver, ¿qué componentes electrónicos tiene? No los conozco. Debe venir un componente electrónico específico, un integrado, estimo, que me permita a mí a través de un circuito electrónico. Es una buena pregunta para el profe de electrónica. ¿Qué circuito electrónico me permite transformar el campo magnético en corriente eléctrica? El circuito en sí no lo conozco. Sabemos qué preguntar ¿Eh? al profe de electrónica el lunes que viene. Sí, es una buena pregunta. O sea, a ver, extra clase, ¿no? Más allá de los temas que el profe esté dando. Ahí, ¿pueden ver ahí el video de YouTube? Sí. Bien. Ahí vamos con esto. ¿Se escucha? Hoy estoy con la pinza amperométrica. Sí. Una Sí. herramienta que en un principio no había comprado cuando empecé a trabajar como electricista, pero que cuando la compré no la pude dejar de usar. La verdad que es una herramienta muy importante y a veces cuesta comprarla porque es una herramienta cara, pero una vez que la tenemos en la caja de herramientas es indispensable. O sea, ya hoy sin esto yo no podría trabajar. Si bien esto es una pinza amperométrica, la diferencia que tiene con un multímetro es que tiene este gancho, que sirve para medir el amperaje en las instalaciones, ¿no? En los circuitos eléctricos. En un cable podemos medir en esta pinza hasta 400 amperios, así que imagínense la capacidad de trabajo que tenemos. Pero no tiene nada que envidiarle a un multímetro. Tiene varias funciones de multímetro o tester, como lo llamen ustedes, y para pasar a ser un multímetro o un tester, lo que vamos a necesitar son los dos cablecitos de prueba que siempre vienen con la pinza. Como pueden ver, los míos están hecho pelota porque yo los uso a diario para trabajar. Entonces, bueno, tiene un poquito de desgaste, pero esto se compra, no es caro, viene como repuesto. Esta pinza, que es la que tengo yo, es una pinza común, es una pinza buena, pero es una pinza común. Tiene solamente dos terminales de conexión. El terminal común va a ser donde siempre va a ir el cable negro. Y puede haber uno más o varios terminales, yo tengo uno solo, que en el siguiente terminal va a ser el famoso terminal de prueba, el que nos va a indicar qué podemos medir con esta pinza y con los cables. Hercios, continuidad, ohmios, voltaje. Ahí iría el siguiente cable, ¿no? Bueno amigos, si nos encontramos con el primer ejemplo, un toma corriente y queremos saber qué voltaje tiene. Toma, punto interruptor, ¿no? Bueno, nosotros vamos a saber y vamos a investigar sobre el toma corriente para saber qué voltaje tiene. Seleccionamos el voltaje en la pinza amperométrica, vemos que nos pone la opción de DC, que es Direct Current en inglés, corriente directa, corriente continua en español. La casa tiene corriente alterna, no nos va a servir, así que vamos a tener que cambiar la opción con el botón Select a corriente alterna. AC, Alternate Current, corriente alterna para nosotros. Bueno, esto es facilísimo de medir, no nos vamos a complicar mucho. Con las pinzas de prueba, como les señalo acá, vemos que dice la opción de voltaje, así que esto es con las pincitas de prueba, punta, pinza de prueba. Vienen unos cocodrilos también que andan muy bien, yo tengo las puntitas de prueba y vamos a poner, una vez seleccionada la unidad de voltaje en alterna, una puntita a cada parte de toma corriente y nos tira el voltaje, 219 volt, así de fácil con una pinza amperométrica ustedes pueden saber el voltaje que tenemos en un domicilio. Bueno, ahí me spoileó un poquito la clase que viene, pero están viendo tensión, ¿sí? ¿Qué conexión tiene ahí la pinza? O en este caso el operario la está utilizando como un tester, como un multímetro, ¿verdad? ¿Qué conexión tiene? ¿En serie o en paralelo? ¿En serio? En serie, dijeron. Sí, tac, al toque. ¿Alguno más? Siempre hay que escuchar la opinión de todos, ¿no? Nadie más se la juega. Hay un montón encima, son 14 alumnos, más quien les habla. Nadie se la juega. En serio, nomás dijeron dos. Profe, ¿cómo que nadie se la juega? No, por eso dije nadie más se la juega. Ah, bueno. Máximo y Eric, en serio dijeron los dos. Así, al toque, ¿eh?
Bueno, tengo 2 ¿Me podría aprobados. repetir la Solamente, pregunta, profe? Para solamente pensar por eso ya mejor. estamos aprobados. Repito la pregunta. ¿Cómo vas a conec- de año? ¿Cómo se conectó ahí, en ese circuito que ven en pantalla? ¿Cómo conectó el operario, la persona que está midiendo, al multímetro o a la pinza? ¿La conectó en serie o en paralelo? En serie, escuché rapidísimo a Máximo y a Eric. En serie Yo dice creo que es en Sofía. paralelo. En paralelo, dice. A ver quién está hablando. Voy acá. ¿Sofía me está hablando o no? No te veo en pantalla por eso. Yo, Sol. Sol dijo en paralelo. Sofía en el chat dijo en serie, o sea, tenemos 3-1 ganando serie contra paralelo. ¿Algún otro que se la juegue? Como para hacerlo más dinámico y que no sea yo el que hable siempre, ¿no? No le estoy tomando prueba. Los cablecitos están uno al lado del otro. Según Ajá, yo, si fuera en paralelo, tendría que estar uno arriba del otro. ajá. Bien, ahí. Y pero eso lo mirás de otro lado y es uno arriba del otro. Martina en el chat dice en Como de serie. otro Tenemos lado. 4-1 tenemos en serie, ¿eh? Te podés parar, te podés parar en la pared o podés doblar el cuello, porque yo no puedo doblar el cuello. Porque yo no hay forma de que lo vea en paralelo. Si vos lo ves de frente, él toma de frente, Bien, la llave, la pinza de frente, para mí está en serio. yo les voy a hacer una pregunta. Esto tiene que ver con lo que hemos visto. ¿Cómo medíamos, a ver, según las leyes de Kirchhoff, Ohm, las características de los circuitos, en un circuito paralelo, cuál era el mismo? No, El, no, no, el voltaje, el voltaje. el voltaje, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, Oh. siempre que ustedes escuchen hablar de voltaje, relacionen con circuito paralelo. Siempre que escuchen hablar de corriente, relacionen con circuito en serie. Lo comenzamos hablando así. ¿Cómo O dijimos sea que se conectó? que era ¿Cómo era? En paralelo, en bien Sol. paralelo. ¡Oh! La única. Mi Bien, felicidad en este momento, profe. La probamos. Ay, bien. Se mide en Bueno, paralelo. muchachos, estamos ¿Sí? desaprobados. Esto era, les vuelvo a repetir, es una spoileada de la serie, porque esto viene después. Prácticamente si fuera una prueba ya estaríamos casi todos desaprobados. No, Más o porque menos. esto no lo estamos viendo ahora. Tendríamos que ver, Claro, tendríamos que estar viendo intensidad o corriente, pero no voltaje. claro, tal Si cual. no hubiéramos ganado. Bien, ahí están viendo voltaje. El voltaje se mide en paralelo y simplemente se introduce la punta de prueba en la fase y la punta común, que es la punta negra, en el neutro. ¿Sí? A ver, ahí estoy me preguntó hoy. eso, ¿Qué pasa profe, si verá, no me quedó muy claro. Entonces, ¿cuándo en serie y cuándo en paralelo? la corriente se mide en serie, el voltaje se mide en paralelo? Ok. ¿Sí? Bien, vamos con la corriente, porque si no nos vamos por las ramas, vamos a avanzar en el video, porque acá mide tensión, ya vi el video completo. Yo quiero que vaya a medir corriente, que está por acá. Bien, vamos con el video. ¿Cargó? Sí. Vamos a ir a la parte final, al uso de la pinza en sí. Bueno, Si ahí se vienen dan- los anuncios. Vamos a esperar los anuncios. Mercado Libre. Ahora voy a tener que pagar YouTube Premium. Ah, 2 encima. Bueno, volvimos. ¿Se escucha o no se escucha? hasta acá, les voy a pedir que se Sí, suscriban. se escucha, profe. Si Sí, llegan hasta sí, acá te porque escucha, les ha escucha. servido o les ha gustado o les ha generado interés, así que suscríbanse, no cuesta nada y a mí me ayudan un montón. Para usar la pinza, mediante el uso que nos da la propiedad de que sea una pinza amperométrica, ¿no? La exclusividad que tiene, tenemos que seleccionar lo que es amperios. ¿Por qué? Porque solamente vamos a poder medir amperios con la pinza, con este aro aquí adentro, ¿no? Solamente vamos a poder medir amperios en corriente continua y en corriente alterna, ¿no? Aquí nos da la posibilidad de medir hasta 40 amperios, que es bastante, y cuando son de 40 amperios para arriba, seleccionamos ahí que dice 400 amperios, que es hasta 400 amperios, que la verdad que es bastante. Para medir amperios en una instalación eléctrica es muy sencillo. Una vez que seleccionamos, en este caso yo voy a medir sobre una máquina 40 amperios, o sea, hasta 40 amperios, vamos a seleccionar el tipo de corriente. En este caso es corriente continua. Yo voy a poner corriente alterna y voy a mostrar solamente en corriente alterna porque la operación es la misma. Agarramos un cable que esté conectado, es indistinto si es fase o es neutro, por eso puse un cable de un solo color y vamos a meter uno solo dentro de la pinza, ¿no?
Como podemos ver, no está marcando nada, solo está marcando muy bajito. Ahora yo voy a poner en marcha la máquina que tengo conectada y ahí la máquina arrancó y me dice que me está gastando 3 amperes, 3,35. Así funciona la pinza amperométrica. Si sacara de este cable, que es la fase, y pongo en el neutro, la medida es la misma, tiene que ser igual. Por eso que es indistinto, tanto en corriente alterna como en corriente continua. Es lo mismo, no van a tener inconveniente. ¿Entendió? Sencillísimo. Profe, Sí, ¿por ¿Por qué qué? siempre cambia? No es igual. Por ahí sube Sí, claro, es inverso 0,01, casi todo. 0,02, bien. Eso pero mismo iba a preguntar. nunca se queda quieta, por así decirlo. No, 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 ¿Por no. qué? Porque estamos midiendo corriente alterna. ¿Qué sucedía con la corriente alterna? ¿Cómo era la onda de la corriente alterna? Como una S. Así, Eh, variaba todo el tiempo. Yo les conté que la corriente en periodos muy cortos, imperceptibles, partía de cero, yo la estoy dibujando acá en pantalla como si tuviera un pizarrón, partía de cero, llegaba a un máximo, volvía a cero, bajaba a un mínimo y así infinitamente. No es continua, es alterna. Si midiera en continua, debería marcar siempre lo mismo. Entonces hay una variación constante de la corriente y obviamente de la tensión. Varía la corriente porque la tensión varía. ¿Sí? Nunca tengo 220 volts clavados en el tomo. Tengo 219, 1, 2, 5, porque es corriente alterna, tiene una variación en el tiempo. Esa es la definición de corriente alterna. Me la dieron ustedes en el TP1. ¿Sí? Ah, claro, claro. Ah, vieron que se engancha todo esto. No es que no nos vamos aislando del mundo. Una cosa tiene que ver con otra. Si yo no les explicaba o no les hacía hacer un trabajo de corriente alterna y continua, de magnitudes, de cálculos, es imposible que hoy podamos estar hablando en el mismo lenguaje y entendiendo que una pinza amperométrica se puede trabajar con continua, con alterna, varía la medición en alterna, las escalas, los cálculos a priori antes de realizar mediciones, que la tensión se mide en paralelo, que la corriente se mide en serie. ¿Sí? Son todas cosas que hemos visto. ¿Está bien? Conceptos que tienen que ir quedando. Por eso hago estas preguntas a veces así. No es que los esté evaluando, sino que ustedes, tengo el caloventor, por eso miro, por ahí hace mucho ruido. No es que los esté evaluando, sino que ustedes tienen que ir concatenando los conceptos, ¿sí? Volviendo para atrás. Así como Máximo dijo, ah, sí, en paralelo, en paralelo. Ahí se dio cuenta, ¿sí? Profe, Sí, pero igual, o sea, vos tenés en cuenta la participación en clase al sí, cierre de por notas. supuesto. Sí, obvio, obvio que sí. Si sabés o no, porque si no Nada, sabés, no. A ver, ¿cómo te va a probar? no importa que ustedes se equivoquen. O sea, a mí no me interesa, a ver, salvo que me diga una guasada, ¿sí? Si me dice una De guasada, los errores se aprende. tal cual, tal cual. O sea, yo no los voy a retar porque ustedes se equivoquen, están aprendiendo, es la idea, ¿sí? Pero bueno, por ahí inducirlos a la respuesta, no les quiero dar la respuesta, porque si yo les doy la clase puramente expositiva, y somos 14, capaz que 3 4 me la entendieron la clase, ¿sí? Capaz que los otros le quedaron un montón de dudas. ¿Y cómo se las sacan las dudas? Y preguntando, opinando, equivocándose. No pasa nada, no estamos midiendo, no estamos usando un aparato acá, no se va a romper nada, estamos charlando a través de una computadora. ¿Sí? No me voy a enojar, no lo voy a desaprobar, nada. ¿Sí? Entonces no es que el que dijo en serie, qué cosa, dijo en serie, está desaprobado, nada. Es simplemente para ver si ustedes reconocen las magnitudes, ¿sí? Si las pueden relacionar con la práctica, porque ¿qué viene después de esto? Una práctica. ¿Y qué va a ser la práctica? Y hacer mediciones, ¿sí? ¿Cómo la vamos a hacer? Déjenme diagramarlo, ¿sí? Porque virtualmente es muy difícil. O sea, lo voy a diagramar y ya les diré, llegado el momento, cómo vamos a hacer la práctica para que ustedes aprendan a usar los instrumentos de medición, ¿sí? Esperemos que pueda ser algo presencial o ustedes en su casa con algún circuito chiquitito armado. Vamos a ver, todavía no la diagramé, ¿sí? Voy al chat que tengo un par de consultas. A ver, tengo una consulta en el último punto de 3.2. Sofía, me estás hablando del trabajo práctico 3, ¿verdad? Sofía Oyarzo. Bien. Decime cuál es. ¿La leo o si quería abrir el micrófono? Está habilitado. Ah, la F. Bien. Vamos a compartir rápidamente
Así explicamos a Sofía y a alguno que le haya quedado antes que se nos termine el Zoom. Nos quedan 4 minutitos. Abrimos el TP3, Classroom, tac, tac. 0.5. Bueno, anda bastante bien internet hoy, bien ahí. Ahí les comparto, más que nada Sofía. ¿Es sarcasmo o No, bien, no, en de serio verdad. bien? No, de verdad, Ah. de verdad. Está bien, de verdad. Porque el mío anda mal. Y no es sarcasmo. Anda No, muy mal. anda. Hoy anda bien. Safari, trabajo de clases. ¿Se ve 3 ahí? Sí. Vamos al 3F. 3.2F. Tengo aproximadamente 4 minutos para que Sofía entienda, digo, no, para que todo el mundo que tenga una duda se la pueda sacar. Ustedes tienen que confeccionar el circuito, ¿sí? El circuito que dibujaron tiene que tener 2 resistencias en serie, 2 resistencias en paralelo. Un circuito mixto. Esos valores de resistencia están puestos ahí, 10, 20, 15 y 12, ¿sí? El punto E, estimo que no tuvieron mucha complicación porque me tenían que decir qué corriente circulaba por R1 y R2, si era igual o si era diferente. Recuerden que están en serie, cómo tenía que ser la corriente en serie. Después me debían decir cómo son las corrientes que circulan por cada una de las ramas del paralelo. Obviamente son distintas, pero ustedes me dicen por cuál circula más y por cuál circula menos, dependiendo de la resistencia, ¿sí? Con la idea ohm. Y el punto 4, había que borrar el punto 4, el punto F, había que borrar la resistencia 4, sacarla y dejar un cable nada más. Y volvía yo a hacer una pregunta, ¿qué sucedía ahora con la corriente? Yo les pregunto así, Máximo y Eric no digan nada porque yo ya se lo expliqué la clase pasada, para los demás. Tienen prohibida la respuesta Eric y Máximo. ¿Qué pasa? ¿Por dónde se va a ir la corriente? ¿Por el lugar que tiene resistencia o por el lugar que no tiene resistencia? O sea, ¿se va a ir por R3 o se va a ir por el cable? ¿Qué dice? Yo la borré a Profe, R4. esto le explicó en la Ajá. clase igual. Sí, sí, también. Me parece que tengo conexión inestable, miradla. Yo que estaba diciendo que estaba buena. Bueno, pero es una pregunta una duda de Sofía. Estamos intentando no decirle la respuesta para que la piense, pero entre todos por ahí podemos llegar a una conclusión. Vuelvo a repetir. Yo elimino R4, no existe más. Dejo un cable. No, no dejo abierto el circuito, cuidado. Dejo el circuito cerrado, pero con un cable. ¿Qué estiman ustedes que puede pasar? Y se va por el cable. Se va a ir por el cable porque no tiene resistencia. Bien, tienen una respuesta así mínima. La arman, hacen el texto como corresponde, toda la explicación, ¿sí? Y esa sería la respuesta a la pregunta F o al inciso F. ¿Sí? Sofía, más claro, igual, peor. ¿Se entiende? ¿No se Profe, ¿el entiende? cable no tiene resistencia o tiene una muy mínima? Tiene una muy mínima, pero Ajá. para nosotros es prácticamente cero. O sea, tomen como Ah, que no ok. tiene resistencia. ¿Sí? Ok. Sofía me puso que estaba bien, gracias, así que bien. Por ahí la idea no es darles la respuesta, decirles se va a ir por acá Profe, por pero no esto. explicaste en la última parte. ¿Qué cosa? Lo que está entre paréntesis. Capaz que yo no ¿Qué lo dice? escuché. Ten en cuenta para tu explicación lo que sucede. Bueno, eso lo ponen ustedes. En R3. ¿Qué pasará? Claro, Circula bueno, corriente, pero ¿no? yo no, cuando usted lo explicó, yo sí, ¿Eh? claro, lo re sabía, listo. Ajá. Bien. Pasa, o sea, pasa por el cable. Ujú. Y con R3, ¿qué onda? Se elimina. No existe más. Ok. O sea, R3 queda eliminada. Entonces yo eliminando R4, también elimino R3. O sea, yo estaría eliminando el circuito paralelo. Me quedaría un circuito en serie. Y con esto cierro así, un moñito, y lo arman ustedes. Así no los hago conectar de nuevo, porque está por cortarse. ¿Sí? ¿Está bien? Ok, ok. Bueno, Bueno, chicos, perfecto. nos vemos la semana que viene con voltímetro. Un poco spoileado, pero Dale, bueno, vamos a ver profe. voltímetro. Nos Bueno, vemos. Chao. Ok. Chao. Nos Chao. vemos. Chao, Chao. profe. Chau, Chau, chicos. profe. El día, profe. Adiós. Gracias. Chau, chau, igualmente. Chao.